La cinemática estudia las velocidades y su distribución en el espacio, sin considerar las fuerzas que la provocan. Es decir, estudian el movimiento desde un aspecto esencialmente descriptivo. Cuando hablamos de movimiento, esto se refiere a la modificación de la posición relativa de los cuerpos entre sí. Como la mayoría de los fenómenos que abordamos en hidráulica general ocurren en la superficie terrestre, se usará como referencia una terna fija para referenciar el movimiento. Si ustedes recuerdan la primera clase cuando definimos fluido, recordarán que un fluido es un medio continuo, porque está constituido por infinitas partículas que varían continuamente su posición relativa. El movimiento entonces de las partículas está definido por una característica que es la velocidad, concepto que no es nuevo para ustedes, en donde este concepto está asociado al cambio de posición de un cuerpo a lo largo del tiempo. La velocidad es una magnitud vectorial y está determinada por su magnitud, su dirección y sentido determinado. Entonces, el movimiento de las partículas en cada instante va a quedar definido en función de las características conocidas como velocidad, que determina magnitud, dirección y sentido de desplazamiento. La velocidad entonces queda definida por una función continua en función de su posición en el espacio, porque se involucran las coordenadas X, Y y Z, y el tiempo. En general se emplean tres campos escalares para definir las componentes de la velocidad. Estos están referidos a las ternas cartesianas X, Y y Z, y esas componentes escalares se denominan U, V, W. De modo que la velocidad puede ser escrita en términos de sus componentes según los tres ejes coordenados. Vamos a hablar de escurrimiento, porque al movimiento de los fluidos los vamos a llamar escurrimiento o flujo. Y vamos a clasificar los tipos de escurrimientos. Vamos a tener escurrimientos a presión, que se produce cuando el fluido escurre llenando toda la sección de contorno cerrado. Un ejemplo de este tipo de escurrimientos lo constituyen las tuberías. Y en su interior, este escurrimiento se da con una presión que puede ser mayor o menor a la presión atmosférica. Otro tipo de escurrimiento que se da en la naturaleza cuando ustedes observan, por ejemplo, los cursos de los ríos, es el escurrimiento a superficie libre. Este tipo de escurrimiento se produce cuando la masa líquida escurre contenida por una frontera sólida y superiormente se encuentra en contacto con un gas. En este caso se encuentra en contacto con el aire que nos circunda y a presión atmosférica. También puede haber escurrimiento a superficie libre de contorno cerrado. Otro tipo de escurrimiento es a chorro o láminas líquidas, en donde se produce el movimiento de la masa líquida. El movimiento de la masa líquida se da escurriendo en contacto en todo su perímetro con un gas, por ejemplo, el aire. Vamos a clasificar ahora el escurrimiento según el comportamiento de sus partículas. Y ahí vamos a clasificar, una primera clasificación es rotacionales o irrotacionales. Rotacionales cuando el rotor del vector velocidad adquiere en alguno de sus componentes valores distintos de cero. En el caso contrario, del escurrimiento irrotacional es un escurrimiento en donde el rotor del vector velocidad es nulo. Es el caso de los líquidos ideales en donde la presencia de viscosidad es nula. Como recuerden cuando definimos el primer día de clase el concepto de fluido ideal. Otra clasificación es escurrimiento según el comportamiento de sus partículas. Vamos a clasificarlos en laminares o turbulentos. El flujo laminar, las partículas se mueven con velocidades progresivas
y ordenadas, así formando láminas a lo largo de trayectorias, en trayectorias iguales. Un flujo totalmente ordenado. A diferencia del flujo turbulento, que es más frecuente en la práctica de la ingeniería. La mayor, 99% de los problemas que vamos a abordar acá en hidráulica general lo vamos a hacer considerando flujo turbulento. Y este movimiento del fluido se da con trayectorias totalmente erráticas y desordenadas, formando remolinos. Otra clasificación que da en los escurrimientos es según la variación de las características en un punto a lo largo del tiempo. Permanentes o impermanentes. El movimiento permanente lo definimos cuando la variación de la velocidad respecto al tiempo es nula. Estamos hablando de una aceleración local nula. Por el contrario, impermanente es cuando la velocidad varía con respecto al tiempo. Según las variaciones de las características a lo largo del recorrido, vamos a tener movimiento uniforme, en donde la variación de la velocidad a lo largo del camino recorrido por esa partícula es igual a cero. Y variado, el caso contrario, en donde no se da esta condición de que la velocidad varía a lo largo del recorrido. Varía a lo largo del recorrido. Otra clasificación que vamos a encontrar según los ejes de referencia. Se caracterizan siempre por el número de componentes de la velocidad según los ejes coordenadas. Vamos a clasificarlo en tridimensional, bidimensional y unidimensional. Tridimensional cuando el escurrimiento tiene componentes de velocidad en las tres direcciones, en forma simultánea, y estas componentes son perpendiculares entre sí. Además, están referenciadas estas velocidades en función de la posición que va ocupando la partícula en el espacio y del tiempo. Bidimensional es el movimiento cuyas características son idénticas en planos paralelos, no existiendo componente de la velocidad en dirección perpendicular a dichos planos. Y unidimensional se denomina el escurrimiento cuyas propiedades son uniformes normalmente en la dirección del flujo, despreciándose los cambios que pueden producirse transversalmente en la dirección principal del escurrimiento. En consecuencia, puede decirse que los únicos cambios significativos en sus propiedades ocurrirá en función del tiempo y de la coordenada medida a lo largo del eje de esa conducción. También el efecto de la viscosidad hace que el escurrimiento de un líquido real no pueda ser completamente unidimensional, pero teniendo en consideración los valores medios que caracterizan su comportamiento en cada sección, se pueden considerar unidimensional. Entonces, podemos aceptar la existencia de un flujo unidimensional. Por ejemplo, casos típicos de esto son las conducciones lineales, las tuberías que ustedes conocen, por lo general cuando la variación de la sección recta no son excesivas, la curvatura de las líneas de corriente no es apreciable y cuando se sabe que la distribución de velocidades no variará apreciablemente a lo largo del conducto. La hipótesis de flujo unidimensional es muy importante por la simplificación que ella origina y el ahorro de tiempo que nos produce en la resolución de problemas de hidráulica.